Seguimos, ¿cómo les va? Está pasando con este miércoles cargadito. Veníamos de la protesta 9 de julio. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Cómo estás, Fede? Bueno, y aparecieron los números del INDEC, finalmente, tenemos que los estábamos esperando. El dato final de pobreza. Acá podemos completar lo que es el escenario que dejó la pandemia en la Argentina, ¿no? Porque esto, recordemos que son números al segundo semestre de 2020, ¿sí? Acá tenemos ya, la pobreza alcanzó el 42% de las personas. 19 millones de argentinos son pobres hoy, podemos decir eso si lo extrapolamos a la población total de la Argentina. Y al 31,6% de los hogares en el segundo semestre de 2020. Fíjense, recordemos que INDEC releva aglomerados urbanos, por eso van a ver que habla de aglomerados urbanos, ¿sí? 9,3 millones de hogares son pobres, 28,5 millones de las personas es el total que releva, obviamente, no está hablando acá del total de pobreza, sino de todo lo que releva. Pero fíjense lo que son los hogares en situación de pobreza, lo que es la situación de indigencia, que bajó la indigencia a 7,8%. Que te iba a preguntar, ¿cómo están estos números, por lo menos los primeros números, en comparación con el semestre anterior? Bueno, recordemos, pobreza 40,9% y la indigencia está bajando. ¿Para el primer semestre de 2020? Primer semestre de 2020, que venía de crecer 5 puntos. Sí. Recordemos que venía de crecer 5 puntos, lo que es la pobreza. 40,9 dijiste contra 42. Contra 42 ahora. Claro, teníamos 40,9 en el primer semestre, ahora la tenemos en 42% a la pobreza. O sea, creció la pobreza, ¿sí? Sí. En lo que respecta a la indigencia, les comentaba que bajó porque la teníamos a la indigencia en 8,1% antes y hoy la estamos teniendo en 7,8%. O sea, por lo menos más personas pueden acceder a lo que es la canasta básica alimentaria. Porque recordemos que esto tiene que ver con lo que es acceder a alimentos en el caso de la indigencia y en el caso de la pobreza, acceder a una canasta básica total que incluye algunos servicios, ¿no? Así que acá tenemos ya el primer dato, un pantallazo total general de lo que sería el impacto de la pandemia. Terrible. ¿Estos, Sofi, son números que se esperaban que fueran así? Sí, se esperaban completamente. Cuando les preguntabas a los economistas que estudian de cerca lo que es pobreza, ellos van mirando trimestralmente, ¿viste? Nosotros vamos mirando semestralmente, vamos mirando digamos 2 veces al año, pero ellos van mirando trimestralmente. Sí. ¿Qué pasó? Recordemos un poquito qué pasó en 2020, porque tuvimos meses muy cerrados en la economía y meses en los que se fue abriendo. O sea, en realidad, vos tuviste en los 6 meses del medio. Y mitad y mitad fue, claro, mitad y mitad. Porque recordemos, de enero a marzo de 2020 o sea, no tuvimos pandemia. De este informe, los primeros 3 fueron de cierre total y los últimos 3 de apertura. Exacto. Por eso no termina dando bien, ¿no? A ver, era un poco lo que se esperaba, ¿no? Se esperaba un crecimiento de la pobreza. Es esperable en un contexto de pandemia, de pérdida de ingresos del sector informal, sobre todo. Recordemos que cuando hay una pandemia así, un cierre así, pega de lleno en los hogares más pobres. ¿Por qué? Porque dependen de moverse para trabajar muchas veces. Dependen de la presencialidad. Y si esa presencialidad se termina, ¿qué pasa con el ingreso? Se termina también. Y acá estamos viendo los resultados de eso, ¿no? ¿Por qué? Acabas de decir que la indigencia, sin embargo, bajó. Sí. ¿Por qué es eso? Bueno, supuestamente lo que está sucediendo es que no bajaron los precios de los alimentos, eso sin dudas. Recordemos que indigencia va dentro del universo de pobreza. Pueden haberse mejorado los ingresos de los estratos. Esto sería el estrato más bajo de lo más bajo, ¿sí? Casi estamos hablando de los excluidos de la sociedad, en definitiva, ¿Esto tiene que ver el tema de contener a la indigencia con los IFE, todos los planes que hubo el año pasado? Bueno, ahí está interesante tu pregunta, Fede, porque el año pasado recordemos que el IFE llegó a casi 2 de cada 10 argentinos. 8 millones de argentinos más o menos recibieron el IFE. O sea que sí, tiene que ver obviamente con estos planes de contención, que también, Fede, fíjate, tenemos este número. Y ahora ya se está hablando, se esperaba para este año que el IFE se cortara. ¿No? ¿Vos sabés qué? En teoría está cortado. Está cortado totalmente, digo. Se espera que no vuelva el IFE este año. Y si seguimos teniendo pandemia, y si seguimos teniendo estos números de pobreza, ¿qué va a pasar con los estratos más bajos, no? Esa es la gran pregunta que queda ahora. ¿Cómo toca en todo esto el tema de inflación, Sofía? Muchísimo, muchísimo. Te cuento por qué, Fede, porque
Lo que sucede es que les doy 2 ejemplos. Alimentos. Todo lo que fue alimentos en los 2 primeros meses del año. ¿Sabía, Fede, que subieron por encima de lo que es el promedio general de inflación? Sí. ¿Y qué pasa cuando suben así los alimentos? Lo que pasa es que pega de lleno en los hogares más pobres. ¿Por qué? Porque en la composición de ese gasto familiar tiene muchísimo más gasto en alimentos de lo que tenemos nosotros. Por ahí entretenimiento te bajó, pero Claro. la gente no tiene acceso a entretenimiento. Y no podés no comer. No podés no comer. Ahí está el tema, ¿no? Y cuando ya directamente no podés acceder a una canasta básica de alimentos, que ya directamente estás bajo la línea de indigencia, bueno, ahí vemos, ¿no? Eso sería ya el estrato más bajo de los estratos más bajos de la Argentina, en una situación desesperante, imagino, ¿no? Entonces me contabas que estos números son los que estaban previstos, ¿no? Sí. No hay Sí, sorpresa, sí. digamos. No hay demasiada sorpresa. Se esperaba, mira, yo leí ayer estimaciones de gente que sigue el tema de pobreza y decían 41,8%. Bueno, dio 42%. Dio 42%, sí, un crecimiento con respecto a lo que fue el número del primer semestre y un crecimiento con respecto a lo que fue el número en 2019, ¿no? Porque recordemos que veníamos de un 35%. Entonces ahora ya tenemos bien consolidado que 4 de cada 10 argentinos son pobres, ¿no? Y recordemos que está el tema de la infantilización de la pobreza también, porque 6 de cada 10 chicos son pobres también, ¿no? Sí. Que pega también muchísimo más en lo que son los chicos más